representativos de esa arribada y cómo percibieron la realidad es el de Manuel Alvar, que fue director del Socialista y vicesecretario del Partido Socialista Español, el PSOE, aquí en México, y que de pronto se encontró que Luis Morones, que era una referencia de los años 20 del laborismo mexicano, de la CROM, de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos, criticaba la llegada de los exiliados. Y entonces realmente se encontró totalmente descolocado ante esa Morones, que era una figura que conocían por la prensa y por las referencias que había sido tratado en el Socialista en los años 20, en la época de Primo de Rivera, que realmente tenía una posición en esa época callista, era seguidor del antiguo jefe máximo de la Revolución, Plutarco Elías Calles, y que realmente no estaba en sintonía con esa llegada de los refugiados, paradójicamente. Además de Morones, pues otra de las figuras claves fue el que realmente sería el apóstol del obrerismo mexicano, Vicente Lombardo Toledano, que ya se trató ayer en gran medida a través de la FETAL. Precisamente Lombardo Toledano es el que en primer lugar trabó contacto con algún representante del socialismo español, como fue Francisco Lara Caballero en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en 1925. Posteriormente, en esos años de la dictadura de Primo de Rivera, los socialistas españoles, que habían quedado conmocionados por la escisión comunista tras la Revolución Rusa, saludaron a regímenes postrevolucionarios como el de México o incluso el laborismo británico en el poder como una primera realización de los ideales socialistas en democracia. Y en general en la prensa socialista y en los folletos, ahí por ejemplo Zugazagoitia, que fue director del Socialista, Julián Zugazagoitia, a través de una columna que se llamaba Asteriscos, o Luis Araquistán, que es uno de los primeros que visitó también México a finales de los años 20 y que escribió un libro que se llama La Revolución Rusa. En general, digamos que había un realce de aspectos de esos ideales comunes, como la reforma agraria, el combate anticlerical, en México como una manera de criticar el régimen monárquico bajo la dictadura de Primo de Rivera. Como digo, una de las primeras giras directas fue la de Araquistán, que dejó un retrato en el que realzaba los logros de la revolución, pero también una serie de limitaciones, y no llegaba a calificar el régimen revolucionario de Obregón como realmente un régimen socialista, ¿no? Poco después, al fundarse el Partido Nacional Revolucionario, en 1929, como partido interclasista, ya sabéis que reunía a diversos partidos regionales que en esa época se llamaban partidos socialistas, sobre todo de carácter campesino. Sin embargo, la mayor parte de estas bases sindicales, de este movimiento obrero, en las elecciones ya de 1930, no apoyaron a ese Partido Nacional Revolucionario. Los laboristas de la CRON, de Lombardo Toledano y de Morones, junto a otros grupos, promovieron una candidatura alternativa a la del PNR. Para contrarrestar esa disidencia, el jefe máximo de la revolución, don Plutarco Elías Calles, terminó proponiendo para la presidencia del partido oficial a un general joven y bastante moderado entonces, que era gobernador en Michoacán, como todos podéis imaginar, era Lázaro Cárdenas. En realidad, entre los objetivos de Cárdenas fueron, en ese 1930 y 1931, la consolidación de ese partido de Estado, en el sentido de lograr una perfecta colaboración entre gobierno y Estado y el partido, y además Cárdenas impulsó decididamente en 1930 y 31 el carácter popular de ese Partido Nacional Revolucionario, no solo el carácter obrero y campesino. Suprimió, por ejemplo, la voz revolucionaria del órgano oficial del partido, que se llamaba el Nacional Revolucionario, y se quedó solo como el Nacional. Bueno, pues bien, ¿cuáles fueron las relaciones durante los años de la República? Lombardo, que como digo, se terminó separando de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos de Morones, con las que había tenido relaciones la UGT y el socialismo español, se declaraba en los años 30 claramente socialista, y en ese año, por ejemplo en 1932, Lombardo escribía, con motivo del aniversario de la muerte de Pablo Iglesias, en la prensa de estas organizaciones. A Lombardo le acompañaban otros
otros grupos socialistas con personalidades como Rodolfo Piñasoria o Benjamín Tobón, que participarían en la fundación de la Confederación de Trabajadores Mexicanos en 1936. Sin embargo, antes de esa fundación, ya en 1935, Lombardo viajó a la Unión Soviética, visitando también otros países europeos, en el que entonces ya repudió lo que él llamaba la estrategia de la socialdemocracia en un momento de auge de los movimientos fascistas. No obstante, en ese viaje, tras el retorno de la Unión Soviética, Lombardo visitó en la cárcel Modelo al líder del socialismo español, que estaba en la cárcel, Francisco Largo Caballero, tras la Revolución de Asturias, solidarizándose con las posiciones de entonces del socialismo español. Lombardo había saludado el advenimiento de la República Española como una fase de la liberación de España del antiguo orden feudal e imperial monárquico. Sin embargo, consideraba que el viejo orden pervivía a través de los privilegios de la Iglesia o de los terratenientes, por lo que pensaba que la verdadera revolución en España estaba por llegar. En ese sentido, pensaba que lo que en México ya se había conseguido con Benito Juárez a mitad del siglo XIX, en España todavía estaba realmente por realizar, ¿no? La reforma agraria, ese combate contra el clericalismo. En cualquier caso, veía en el bienio republicano socialista, encabezado por Manuel Azaña, como una repetición de la presidencia de Madero en México, que, como sabéis, sufrió la embestida de la contrarrevolución. En julio de 1936, esa nueva confederación sindical se adhirió a la Federación Internacional Sindical, la Federación Sindical Internacional, en la que predominaban los sindicatos europeos de orientación socialista. A esta conferencia internacional de la FSI en Ámsterdam asistió Piñasoria, que era el responsable internacional de este sindicato, y en esa época su hermano, Antolín Piñasoria, escribió un libro de homenaje al fundador del PSOE y de la UGT que tituló Pablo Iglesias, fundador del socialismo español. Y también había escrito poco antes un folleto poco antes de la sucesión presidencial, que titulaba Cárdenas socialista. Bueno, bajo el liderazgo de este Piñasoria, de este socialista, un sector de la CTM fundó los llamados grupos socialistas mexicanos en los años de la presidencia de Cárdenas, con una revista que se llamaba Acción Social, que era dirigida por otra personalidad llamada Benjamín Tobón. Pues bien, la CTM se solidarizó con la República Española en guerra, organizando colectas y mítines en su favor. El mismo Lombardo escribió varios artículos en la revista Futuro y en el diario El Popular, que eran órganos de expresión de este sindicato. Lombardo, como sabéis, contribuyó a la fundación del Frente Popular Mexicano, junto al Partido Comunista y el propio partido oficial. Del mismo modo, vinculó a la CTM de forma colectiva ese refundado partido oficial en 1938, que pasó a llamarse Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Sin embargo, más allá de esas simpatías socialistas, yo creo que no hubo verdaderas relaciones estrechas y directas entre los socialistas españoles y los obreristas marxistas mexicanos. Aunque entre 1931 y 1933 Julio Álvarez del Valle estuvo como embajador en México, no parece que trazara unas estrechas relaciones con Lombardo Toledano o con el lombardismo en general, sino que más bien en su calidad de embajador tuvo un especial contacto con el propio jefe máximo de la revolución, Calles, o con otros miembros de la clase política correvolucionaria. Sí es cierto que con ocasión de la estancia de Álvarez del Valle en México entre el 1931 y 1933 consiguió que un grupo de Acción Republicana Española se desgajara del mismo para fundar una agrupación socialista en México. Sin embargo, esta agrupación no llegó a tener verdadera proyección entre lo que se llamaba la honorable colonia de los Gachupines, y de hecho, en el momento del estallido de la Guerra Civil en España, el representante más cualificado del socialismo español presente en México era el joven yerno del embajador recién llegado, Félix Gordón Ordaz, que era Anselmo Carretero Jiménez. Era el representante más cualificado del socialismo español al inicio de la guerra, aunque Carretero regresó al poco tiempo a España ocupándose del servicio de información del Ministerio de Estado. Bueno, ¿qué pasó entonces con los grupos socialistas mexicanos en esa época?
Bueno, pues bien, Piña Soria desempeñó la Secretaría General Accidental de la CTM en varias ocasiones y en febrero de 1941 contendió frente a Fidel Velázquez en la sucesión de Lombardo. Piña Soria criticaba el filosovietismo de Lombardo Toledano, creyendo que el sindicato caería en las manos del comunismo. El Congreso de 1941 de la CTM, en el que se dirimía esa sucesión de Lombardo Toledano, realmente estuvo rodeado de violencia, porque el grupo que seguía a Piña Soria, encabezado por Tobón, al que ya he citado, se le impidió participar y asistir por unos diputados de la CTM que les echaron del Congreso a base de pistoletazos. Aunque en 1938, ya en plena guerra, Ramón González Peña, que era el héroe de la Revolución de Asturias y era ministro de Justicia y en ese momento presidente del Partido Socialista de la UGT, realizó una gira por México. En ese momento, ya incluso en 1938, la figura más cualificada del socialismo español era el secretario de Embajada y embajador en funciones José Loredo Aparicio, que había regresado al Partido Socialista desde el filotrotskismo en los años 30. Además, como bien sabéis, a finales de 1937, el vicesecretario del Partido Socialista, Juan Simeón Vidarte, había realizado una misión oficial para arreglar los intercambios entre las dos repúblicas y sondear una posible acogida futura de los cuadros republicanos españoles ante una posible derrota. Por ello, el presidente Cárdenas ansiaba la presencia en México de una figura destacada del socialismo español, que no había realmente ninguna figura importante del socialismo español, a pesar de esas relaciones, de esos antecedentes, no había ninguna figura destacada del socialismo español en México. En un principio el elegido fue el propio líder socialista y exministro de Defensa, Indalecio Prieto, aunque como sabéis surgieron discrepancias con el presidente Negrín en torno al alcance de esa misión que iba a desarrollar Prieto, dado que el primero reclamaba la presencia de una comisión técnica que preparara la evacuación. Prieto fue retenido por el presidente Azaña, manejándose en cambio el envío de otras personalidades como el que había sido vicepresidente del partido y que era embajador en Praga, Luis Jiménez de Asúa, y redactor de la Constitución, o Julián Zuazagoitia, que era secretario general del Ministerio de Defensa, como embajadores, como representantes del socialismo español en la República Mexicana. Al final, como bien sabéis, ninguno de los dos fueron, sino que fue precisamente el propio Indalecio Prieto el que arribó a México a comienzos de febrero de 1939, al término de una embajada extraordinaria para la toma de posesión del presidente del Frente Popular de Chile. En un principio, Prieto, además de establecer una relación privilegiada con Cárdenas para la administración de los bienes republicanos en México y en Estados Unidos, y además recepcionar el famoso tesoro del Vita, se acercó a Vicente Lombardo Toledano. Le ofreció, por ejemplo, la maquinaria que el socialismo asturiano había adquirido en Holanda para el diario Avance, que administraba su seguidor Amador Fernández. Sin embargo, las relaciones se enfriaron rápidamente, dado el filonegrinismo y sovietismo del líder de la CTM. En realidad, las relaciones oficiales del socialismo español y Lombardo tampoco se concretaron sobre todo a través de la llegada de dirigentes de UGT, más que a través de la delegación de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Español. Fue el vicepresidente de la UGT, Edmundo Domínguez, el negrinista Edmundo Domínguez Aragonés, quien arribó a México en junio de 1939 en el Ipanema. Bueno, pues bien, Domínguez participó en las reuniones de los fetemistas mexicanos y de la CETAL, que había sido fundada, como vimos ayer, por Lombardo Toledano. Del mismo modo, el vicesecretario de UGT y socialista filocomunista Amaro del Rosal tuvo una estrecha relación con la CTM, siendo enviado, por ejemplo, al término de la Segunda Guerra Mundial, como delegado de prensa del Sindicato Mexicano y de su diario. Del Rosal, ya adscrito oficialmente al PC en 1948, pero siguió representando a la UGT, a un sector de la UGT en la Federación Sindical Mundial hasta el inicio de los años 50. Y a pesar de su adscripción al PC, Amaro del Rosal mantuvo unas estrechas relaciones con Lombardo hasta su muerte, participando en homenajes, intercambiando profusa correspondencia con la Universidad Obrera o la CETAL, etc., ¿no?
Aunque la mayoría de los socialistas españoles se agruparon en México en el círculo Pablo Iglesias, el socialismo español en México sobre todo estuvo bastante dividido. Se podría decir que arribaron cerca de 2 millares como mínimo de socialistas, de afiliados al Partido Socialista, porque ya solo el círculo Pablo Iglesias tuvo más de 1000 afiliados en sus momentos de mayor esplendor en México. Bueno, pero existía también el negrinista Círculo Jaime Vera, un grupo de antiguos caballeristas tenían unas agrupaciones regionales, y además la política de unión nacional de México en guerra, a partir de 1942, no favoreció la consolidación, en cambio, por ejemplo, de un socialismo mexicano fuera de la CTM y del partido oficial. La muerte del propio líder socialista mexicano, Rodolfo Piña Soria, en 1944, debilitó aún más a estos grupos socialistas de la CTM. Los socialistas españoles casi más trenzaron unas relaciones más cercanas con algunas personalidades de la izquierda del partido oficial, como por ejemplo Carlos Madrazo Becerra. Carlos Madrazo Becerra había sido el máximo dirigente de la Confederación de Estudiantes Socialistas de México, había sido presidente de la Cámara de Diputados en 1944 y llegaría a ser presidente del PRI en 1965, aunque murió desgraciadamente en un accidente de aviación en 1969. Bueno, pues como digo, los socialistas españoles trenzaron más relaciones con, por ejemplo, el diario Excelsior, que era conservador y oposicionista, que con el oficial, el nacional. O en los años de la Segunda Guerra Mundial las relaciones residieron más en el ámbito oficial diplomático y más que en el partidario, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, algunos embajadores y políticos mexicanos que habían realizado estancias en España durante los años de la República en Guerra o con motivo de la ayuda de la protección de los refugiados, como Rubén Romero, Gómez Maganda, Luis Rodríguez, tuvieron una buena relación con los socialistas españoles. El lanzamiento de la Junta Española de Liberación en 1943 por una coalición de republicanos, socialistas y catalanistas tampoco, aunque fue muy acogido por simpatía por la clase política oficial mexicana, pero por su mismo carácter de plataforma unitaria antifascista no permitía el anulamiento de relaciones partidarias e ideológicas. Fue ya con la presidencia de Miguel Alemán desde diciembre de 1946 y cuando había sido refundado el Partido Revolucionario Institucional en ese año, cuando parecieron reanudarse las débiles relaciones políticas del socialismo español con los grupos de la izquierda mexicana. Lombardo Toledano para entonces intentó en 1947 vincular a la CTM con un proyecto de crear un nuevo partido fuera de la maquinaria del Estado. Sin embargo, el nuevo secretario general del sindicato, Amilpa, dio marcha atrás y terminó expulsando a los seguidores del lombardismo y del comunismo en el sindicato, obligando a los afiliados CTMistas a adscribirse individualmente al partido oficial. En 1948, poco después, Lombardo fundó el Partido Popular, que ya en 1956 se declaró oficialmente marxista-leninista. Marxista-leninista, pero nunca fue partidario, nunca se adscribió a un partido comunista. Era filosoviético, pero criticaba a los partidos comunistas, ¿no? Creía que las revoluciones tenían que tener un marco nacional. En realidad, este partido en 1964 pasó a denominarse Partido Popular Socialista, pero en el lombardismo, como digo, era más bien una corriente leninista y antiimperialista autóctona, más que un partido comunista tradicional o socialista. En el contexto de la Guerra Fría y de la presidencia imperial de Miguel Alemán, los grupos socialistas mexicanos de la CTM tuvieron un mayor espacio político para su actividad. Además, el jefe de Estado Mayor del presidente alemán era hermano del antiguo líder socialista mexicano Piña Soria. Por otro lado, la conversión de México en país de refugio para Trotsky y en general para el antifascismo europeo había permitido que la semilla antiestalinista de la izquierda prendiera en el país. Por ejemplo, en 1946, la editorial Mundo publicaba un libro del comunista Julián Gorgín, que ingresó ya en 1972 en el PSOE, titulado Europa ante el socialismo ante la muerte, cuyo último capítulo propugnaba un reagrupamiento socialista y definía una serie de enunciados programáticos para luchar por una democracia socialista. Uno de los seguidores mexicanos de este grupo, de estos grupos antiestalinistas, fue uno de los fundadores de la CTM y antiguo comunista, el maestro y librero de la calle Donceles, Rodrigo García Treviño.
García Treviño estableció relaciones con Trotsky a su llegada a México, desmarcándose por tanto de la posición de Lombardo contra el refugio del antiguo líder ruso, por lo que fue atacado por la publicación de los comunistas mexicanos El Machete. Este personaje, García Treviño, fue muy activo durante los años 50 y 60, manteniendo relaciones también con los socialistas argentinos. Ayudó a los socialistas españoles a regularizar la situación migratoria al final de los años 40 y primeros 50 y colaboró con los actos de homenaje a Pablo Iglesias en el centenario de su nacimiento en 1950. Estos grupos socialistas mexicanos celebraron un congreso en Mérida, en Yucatán, en 1950, al que asistieron delegaciones de UGT y de la Agrupación Socialista Española, representadas por Pedro Vélez y José Vila Cuenca. Los actos contaron con la participación del gobernador del Estado, otras autoridades oficiales, y lo que ocurrió es que estos grupos se solidarizaron con los proyectos reeleccionistas de volverse a suceder como presidente de México de Miguel Alemán. La vinculación de estos grupos socialistas en este proyecto reeleccionista, que rompía con los principios constitucionales mexicanos contrarios a esos sucesivos mandatos presidenciales, que ya habían costado la vida al presidente Álvaro Obregón en 1928, fue considerada por Indalecio Prieto como peligrosísima para la estabilidad de México, aconsejando a los socialistas españoles no mezclarse en ese proyecto. Finalmente, el propio Alemán desistió de sus proyectos reeleccionistas, aunque fue glorificado por los sindicatos mexicanos como obrero de la patria, y los socialistas españoles propusieron desde México su candidatura a la Internacional Socialista para el Premio Nobel de la Paz, que finalmente quedaría en 1952 vacante. En realidad, en esa época, por ejemplo, también el que era presidenciable y ministro de secretario de Gobernación, el futuro Ruiz Cortines, también ayudó y favoreció a regularizar la situación de los refugiados socialistas españoles, dándoles una situación de preferencia. En realidad, las actividades conjuntas de UGT, de la Agrupación Socialista Española y los grupos socialistas mexicanos se centraron hacia 1950, la primera mitad de los 50, en una serie de actos de homenaje y conmemorativos, por ejemplo, homenajes a Pablo Iglesias o el aniversario del líder socialista mexicano Piña Soria. Las relaciones se anudaron también a través de UGT y los poderosos sindicatos de la CTM, de nuevo bajo el liderazgo de Fidel Velázquez desde 1950, que ingresaron en la Confederación de Sindicatos Libres, de Organizaciones Sindicales Libres, la FIOLS. La nueva Internacional Obrera celebró un congreso en México a comienzos de los años 50, siendo la Ciudad de México la sede de su organización interamericana. El líder socialista español, Indalecio Prieto, quien a finales de 1950 regresó a México hasta su muerte en 1962, consideraba que la clave del anulamiento de estas relaciones y de la consolidación del incipiente socialismo mexicano era precisamente la poderosa CTM, siempre que consiguiera desvincularse del control del Estado y de la corrupción de algunos de sus líderes. Pero, sin embargo, en la práctica, Prieto y la agrupación española socialista terminaron anudando mejores relaciones con círculos intelectuales, por ejemplo, de la revista Siempre, o con parte de la clase política priista, sobre todo durante la progresista presidencia de Adolfo López Mateos entre 1958 y 64. De hecho, no fue raro que en los años 50 los republicanos liberales españoles y los socialistas agrupados en el Centro Republicano Español, que fueron presididos, pues, por ejemplo, por Ovidio Salcedo o Ruiz Lazarán, participaran en numerosos actos conmemorativos oficiales conjuntos. Por ejemplo, al final de los años 50 hubo también relaciones oficiales entre las juventudes socialistas españolas refundadas, pues, por ejemplo, por Eladio Andrés o por Aida Pérez, y los jóvenes del PRI, que eran liderados nada menos por Rodolfo Echeverría, que era sobrino del futuro presidente Echeverría y que luego fue embajador en Madrid en los años 90, al final de la época de Felipe González y ya durante la presidencia de Aznar. En general, los socialistas españoles consideraban, y no solo retóricamente, al régimen presidencialista mexicano en los años 50 como la realización de los ideales de republicanos y socialistas españoles durante la Segunda República Española. Incluso se consideraba beneficioso el traslado del presidencialismo y del laborismo a un futuro régimen democrático español tras una transición postfranquista. Por ejemplo, un socialista cordobés que se había enriquecido en las minas, Muñoz, decía:
además de redescubrir el patriotismo español, escribía: no me creo derrotado, ya que mis ideales los veo realizados y prósperos en México. Lo que ha hecho en México es justamente lo que queríamos hacer los republicanos y socialistas españoles. Bueno, no me voy a extender más porque yo creo que ya me he pasado. Llegaba un poco hasta los años 70, hasta la época de Felipe González, y cómo la Internacional Socialista se abre a partir de los años 70 a los partidos reformistas de carácter populista, y ahí es, por ejemplo, personajes como Porfirio Muñoz Ledo el que entra en contacto con Willy Brandt y Felipe González, y es el propio Echevarría también el que ayuda al socialismo español en la transición. Como bien sabéis, luego eso daría lugar ya al ingreso tanto del PRD como del PRI en la Internacional Socialista. Hay una reflexión final que podría ser preguntarse por las razones de una inexistencia verdaderamente de la socialdemocracia en México. Yo creo que esto daría lugar a un ensayo larguísimo y podría dar lugar a muchas reflexiones, pero bueno, evidentemente está dentro de las tradiciones de la cultura política americana y mexicanas, representadas por el propio nacionalismo y caudillismo, pues no solo en América, sino también en la propia España, y también el carácter de esa presidencia sesenal que impedía la consolidación de una burocracia independiente y absorbía en el Estado a la intelectualidad de la clase media. Pero también hay que pensar que Lombardo Toledano, que era el apóstol del obrerismo en México, terminó derivando hacia posiciones leninistas, que había sido el que podría haber representado esa socialdemocracia en México. Y nada más, muchas gracias, perdonad por la enumeración de personajes y recorrido a caballo por varias décadas. Gracias. Damos las gracias al profesor.